Muchas bendiciones, Shalom. Quiero compartiros un mensaje. Hace ya algún tiempo yo recibí un verso estando en mi viaje, en un viaje que hice. Cuando yo vuelvo a España, él me vuelve a hablar del mismo mensaje. Yo voy y yo lo vuelvo a estudiar y él me habla de nuevo. Hoy yo volví a ir a este verso porque él me hablaba sobre este verso y sobre cosas que me habló. Y yo tenía pendiente compartirlo por aquí, porque en su día lo intenté, pero no se pudo por este medio, por problemas que había, no sé qué pasó mientras estaba de viaje, así que ahora que estoy aquí y él me habla de esto, quiero compartirlo. Para entender bien esto, hay que ir a leerlo primero. Son pocos versos, 10 versos. Del 1 al 10 del capítulo 1 de Juan. Primera de Juan 1, del 1 al 10. Vamos con el verso, pero primero vamos a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos escuchado y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, concerniente a la Dabar HaHaim, la palabra de vida, Yeshua es la vida, el camino, la verdad y la vida. Y la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio de ello, y la anunciamos a ustedes. La Hayei Olam, la vida eterna, que estaba con el Padre, y que nos fue manifestada a nosotros, el Verbo hecho carne, Yeshua. Lo que hemos visto y hemos escuchado, nosotros proclamamos a ustedes, para que ustedes también puedan estar unidos con nosotros en nuestra relación con el Padre y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. Y estas cosas nosotros escribimos para que nuestra simjá, nuestro gozo, sea completo. Y este es el mensaje que hemos escuchado de Él y que se lo proclamamos a ustedes, que Yahweh, Or, luz es, y en Él no hay Hoshech, tinieblas. Y si nosotros decimos que tenemos unión, Ejat, en un solo pensamiento, mente, corazón, ánimo, unión con Él mientras caminamos en las Hoshech, en las tinieblas, caminamos en oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la Emet, en la vida, en la verdad, en Yeshua. Volvemos a repetir este verso, que si nosotros decimos que tenemos unión con Él mientras caminamos en tinieblas, estamos mintiendo, no estamos viviendo en verdad, en la verdad, que es Yeshua. Si nosotros caminamos en la Or, en la luz, como Él está en la luz, he aquí tenemos unión unos con los otros, y la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica de todo pecado. Y si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Yeshua no está en nosotros. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, verdadero y justo es Él para perdonarnos y para purificarnos de toda iniquidad. Y si declaramos que no cometemos pecados, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vale. Vamos al contexto de esto. Hay dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. El camino de la luz, el camino de la oscuridad. O luz o tinieblas, o bendición o maldición, o vida o muerte, escrito en Deuteronomio. El que quiera saber el final, váyase al principio, porque lo declarado en los principios será lo que se testificará al final. Ahí está escrito el testimonio y la condición actual del pueblo de Israel, la causa y las consecuencias del pecado y de la vida que hoy tenemos que vivir. En la esparción, el ser esparcido por todos los cuatro extremos de la tierra, por toda la tierra, el pueblo de Israel es consecuencia del pecado. Sus hijos están esparcidos en los cuatro extremos de la tierra. Se juntaron, se mezclaron con los gentiles y ahora se olvidaron de su identidad. Esto es causa del pecado. Y ahora Él dice, yo os voy a purificar por medio de mi Hijo, por medio de que yo tengo un pacto fiel. Pero dejaron mi ley.
mi Torá, la roca de la salvación, Yeshua, se alejaron de mí. Y ahora yo os llamo al arrepentimiento para que os volváis a mí. Y eso tiene un proceso que hay que limpiar de orgullo, hay que limpiar de altivez, hay que limpiar de pecado, hay que hacer tener identidad al pueblo de Israel, hay que hacerlos volverlos y entrarlos al vínculo del pacto, a los vínculos del pacto. Porque ese pacto está puesto en nuestra mente y corazón, ese es el nuevo pacto, la ley puesta en la mente y en el corazón. Bien. ¿Qué dice aquí? Que solo hay dos caminos, que si andamos en tiniebla y decimos que estamos unidos a Él, es mentira y estamos andando en las tinieblas, no en la verdad, no en la vida, no en Yeshua. Estamos caminando para perdición. Sin embargo, si andamos en verdad, si andamos en luz, si andamos con su Torá, con su palabra, haciendo las cosas que dice aquí en su palabra que son correctas y alejándonos del mal, entonces sí, caminamos en verdad, estamos unidos a Él y unidos entre nosotros. Pero tenemos que tener ese hat, ¿verdad? Bien. Ahora vamos al siguiente punto, que todos nosotros hemos pecado. Y si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le llamamos a él mentiroso. Pero bueno, vamos a ir más dentro del contexto. No es por encima que nosotros decimos, yo no pequé y ya, no. Nosotros hemos pecado todos, sí, pero hay cosas que vivimos ahora, que hemos conocido la verdad. Ahora que estamos dentro de la verdad y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y aquel que sabiendo que es pecado lo comete, está cometiendo pecado voluntariamente, por lo tanto tiene mayor castigo. Pero vamos a ver una cosa, que si algo se te muestra que está mal, no digas yo no tengo ese pecado, yo no estoy sucio, yo no estoy mal, yo estoy limpio, yo estoy limpia, yo no tengo pecado. Estamos llamándole mentiroso. Y también cuando vemos que se nos está llamando algo, ¿verdad? Y en vez de ir a hablar con él, a arrepentirnos, a pedirle que nos limpie, porque siempre tenemos que hacer eso. No podemos considerarnos, yo no lo hice. Mejor ve, arrepiéntete, humildemente de corazón. Porque hay que comprender algo. Hay que comprender que necesitamos el verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento solo odia las consecuencias del pecado, no las quiere, aunque ya cometió el pecado y no se arrepiente. El verdadero arrepentimiento odia el pecado, se aparta del pecado y cambia. Y cuando dice aquí que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, Yeshua no está en nosotros. Esto no solo se puede ver de esa forma de decir que no hemos pecado y que nos engañamos a nosotros mismos, no. Hay otra forma también. Cuando nosotros vemos esto, que es lo que me pasó a mí, y yo pensé en todas las personas que habían hecho eso. Y dije, bueno, y yo también lo he hecho. Yo lo hice primero. Y él me tuvo que quebrantar para corregirme. Ahí es que yo volví y me arrepentí. Primero veamos algo, que nosotros muchas veces hemos dicho que no habíamos pecado, que estábamos bien, que ta. Nosotros lo hicimos primero. Sí, hay muchas personas que lo hacen, que se les dice, mira, esto está mal, no he hecho eso, no se arrepienten, se vuelven orgullosos, ¿verdad? Y ahí acarrean consecuencias. Pero nosotros lo hicimos primero, yo lo hice primero, y tenemos que ir a pedirle perdón, porque muchas veces lo llamamos mentiroso. Ahí está la parte de ver que si nosotros confesamos que sí, hemos pecado, sí, nosotros hemos pecado, sí, está escrito, que nosotros íbamos a cometer todas estas cosas, por eso Yeshua pagó por nosotros. Entonces, ¿estamos diciendo que nosotros no pecamos? Sí, nosotros pecamos, sí, lo hicimos. Por eso hemos acarreado estas consecuencias, por eso nos pasan todas estas cosas, por eso ahora hay que arrepentirse. Y aunque nos alcancen todas esas maldiciones que están escritas por el pecado, y que, como está escrito, toda esa maldición va a ser revocada y va a ser transformada en bendiciones. Vamos a alcanzar las bendiciones, pero si peleamos la buena batalla, corremos la carrera de la fe hasta terminar, perseverar hasta el final, todos los días de nuestra vida, no es que ya lo hemos logrado. No lo hemos logrado todavía. Y si nosotros confesamos humildemente, en arrepentimiento, en cambio, Él es verdadero y Él es justo para perdonarnos y para purificarnos de toda esa iniquidad y pecado. Pero sin embargo, si declaramos que no, lo hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, Yeshua. Porque comprendamos algo, si es verdad que nosotros no queremos pecar voluntariamente, porque el que peca voluntariamente pisa voluntariamente la sangre del Mesías. Eso está escrito también. Si pecamos,
forma accidental, o nos damos cuenta que hemos hecho algo que es un pecado, que está mal, nos da esa revelación de pecado, esos pecados ocultos, y nosotros decimos, he pecado, vamos y nos arrepentimos, nos limpiamos de ese pecado. Sin embargo, si nosotros decimos, no, yo no he pecado, le hacemos al mentiroso. Por eso digo que hay pecados que nosotros cometimos y que nos hemos arrepentido, hemos venido a este camino y hemos dejado de cometerlos, pero hay pecados que nosotros tenemos que no nos damos cuenta y a veces Él nos los revela o nos los muestra y hay que arrepentirse. O hay otros pecados que están ocultos, que no lo sabíamos, Él nos los revela y hay que arrepentirse. Pero no podemos decir, no, yo no. O pensar, sí, aquella persona, es que tú también lo hiciste. Entonces eso es muy importante, no llamarle al mentiroso. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que limpiarnos. Hay muchos errores, estamos aquí para cambiar. No estamos aquí diciendo que ya somos perfectos. No, Él vino a limpiarnos, Él vino a corregirnos. Y Él, por su palabra, nos limpia y nos corrige. Pero no podemos decir, no, yo no hice eso. No, yo no pequé. No, yo no. Le llamamos el mentiroso. Sí lo hicimos, sí hacemos cosas que están mal y tenemos que ser corregidos. Sí, nosotros, yo, tú y todo aquel, porque está ahí escrito y su verdad está en nosotros, porque comprendemos que su palabra nos revela, su palabra nos habla que hemos pecado, que lo hicimos mal, y ahí está. Entonces dice, volvemos a leer, que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es verdadero y Él es justo para perdonarnos y para purificarnos de toda esa iniquidad. Si declaramos que no cometemos pecados, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, los cometemos. Quizá no voluntariamente, pero los cometemos, nosotros pecamos y tenemos que arrepentirnos cada día. Cometemos cosas que no nos damos cuenta y obviamente si nos damos cuenta que es un pecado no lo vamos a hacer. Vamos a evitar el pecado, vamos a arrepentirnos y vamos a corregirnos y vamos a llenarnos de su palabra para no cometer eso más. ¿Verdad? Entonces, enfoquémonos en eso. No llamarle al mentiroso, ir a arrepentirnos. Que algo está mal, que se nos presenta algo, ir a arrepentirnos. No está nunca mal que tú vayas y te arrepientas. Arrepiéntete, que Él te limpie. Si esto es verdad, si esto está mal, me arrepiento, cámbiame, límpiame. Porque si decimos que no, le estamos llamando mentiroso y estamos siendo orgullosos. Siempre ver que nosotros cometimos la falta primero y dar el consejo a los demás luego. Pero primero nosotros. Porque como dice Yeshua, no veas la paja en el ojo ajeno cuando tienes una viga en tu propio ojo. Y eso nos pasa. Y ese es el orgullo del hombre y hay que cambiarlo. Shalom. Muchas bendiciones.